Vaya frío ha vuelto, pero frío, ¿eh? Aquí hace un frío negro, aquí en La Mancha, 702 metros de altura y muchísima luz. ¿Sabéis que no me gusta grabar a estas horas? Ahí me gusta grabar la hora mágica, o bien por la mañana pronto o bien cuando cae la tarde, que es como se ve la imagen bonita. Hoy vamos a ver dos palomos, trabajar ni mejor ni peor. Vamos a ver un palomo deportivo, un palomo de mis líneas, un palomo democrático con 6 temporadas, es el manco. Y luego vamos a ver un palomo casi chato manchego, es chato manchego, con un 25% de jerezano del amigo José Carlos de Almería. Y quiero que veáis la forma de trabajar de cada palomo. No se trata de cuál es mejor, cuál es peor. Se trata de que dentro de nuestra labor divulgativa aprendáis a diferenciar. Le comentaba a mi primo Julián, digo, oye Julián, sé cómo hacer el vídeo, pero ¿tú cómo lo ves? Tú que eres un grandísimo aficionado y un gran amigo. Dice, pues mira, yo lo veo que tendrías que narrarlo. Pero claro, yo narrar el vídeo me implica otra técnica de producción, que me cuesta más trabajo, que me es más liosa. Así es que he decidido por hacerlo por subtítulos. En fin, vemos lo que hace cada palomo y os pongo un titulito para que el aficionado vaya tomando nota y se vaya enriqueciendo dentro de nuestra labor divulgativa. De momento esto, vamos con la intro y os voy contando porque hoy creo que traemos un buen vídeo. Gracias de verdad por la acogida que ha tenido el último vídeo. He leído todos y cada uno de vuestros comentarios, que me han encantado. ¡Qué nivel! Me encanta. Que hay algo que tengo claro, que tengo cristalino, que aquí hay verdadera afición. Hay afición de verdad. Personas que habéis vivido esto, que lo sentís, que os gusta, que os apasiona y que sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Y digo una cosa, creo que muy importante. Esta comunidad es más influyente de lo que parece, porque cuando se habla de verdad, cuando se habla con verdad, la gente, ¿sabéis lo que hace? Escuchar. Y eso es gracias a vosotros. Hoy vamos a ver dos palomos muy distintos. Como os he comentado, por un lado un palomo deportivo trabajando, un palomo de mis líneas ya con 6 temporadas, que ya hablaré de esto otro día, y por otro un chato manchego con 3 partes de chato y una parte de deportivo jerezano de José Carlos, un excelente aficionado de Almería. Es un palomo que os va a gustar. Dos formas de trabajar, dos conceptos distintos y no se trata de cuál palomo es mejor. Se trata de que el aficionado entienda las diferencias. De eso se trata, ballerazo hacia aquí. Porque ahí es donde empieza a formarse el aficionado de verdad. Os voy a ser muy claro con todo esto. El buchón valenciano, tal y como lo conocemos hoy, ha sufrido durante años un problema muy evidente que todos los aficionados conocen y se han parado a pensarlo, que es, la endogamia. Era un palomo en su época excesivamente consanguíneo. Tanto tiempo cerrando sangre, pues termina pasando factura. ¿Y cuál es la solución? Refrescar sangre, cruzar, ¿para qué? Para volver al origen. Y no hay otra, porque si no, pierdes lo más importante. ¿Qué es lo más importante en un palomo? Pues en un palomo, lo hemos dicho muchas veces, que es la capacidad real de trabajo. Hoy vais a ver dos cosas muy claras. Un palomo que trabaja y otro que, lo que os gusta mucho,
da leña, trabaja de otra manera, porque aquí no solo es volar y trabajar, es seducir, es insistir, es dominar la situación. Y hay palomos que lo hacen directamente y otros pues que trabajan con otra finura, con otra forma. Y otros que simplemente, pues ya sabéis que esto es difícil, que no llegan. Y ahí es donde se ve la diferencia entre tener un palomo o tener un palomo de verdad, que eso es lo que buscamos todos. Y una cosa, esto lo digo con todo el respeto del mundo, desde el cariño que os tengo, desde la admiración, pero con claridad. El aficionado de hoy en día está muy verde. Lo veo en los grupos todos los días. Se habla mucho, pero se observa poco. Se opina mucho, pero se entiende menos. Y eso, creedme que es un problema, porque si no sabemos lo que realmente estamos viendo, pues esto lamentablemente se pierde. Toque de atención para quien corresponda, porque aquí también hay responsabilidad, porque este deporte no se sostiene solo. Este deporte hay que fomentarlo, hay que explicarlo, hay que enseñarlo. No puede ser todo licencia, anillas, 4 concursos, números y poco más. Porque detrás de todo esto, detrás de esta gran afición que nos une a todos, hay cultura, hay historia y hay mucha, mucha pasión. Y eso, sinceramente, no se puede dejar de lado, para quien corresponda. Por eso hago estos vídeos, para que el aficionado vea, entienda y aprenda. Quiero ver tu opinión. ¿Tú qué valoras más? ¿El estilo o el resultado? Aquí lo dejo, te leo en comentarios, creo que va a ser un vídeo interesante, de los que os gusta. Y ya me iréis contando qué tal todo. Madre mía, aquí hace muchísimo aire, hace un frío, estoy helado. Y me voy para casa, lo voy a editar un poquito el vídeo, poca cosa, sabéis que yo voy rápido. Lo importante es que tengáis una buena calidad de imagen, un sonido y un buen mensaje, que es lo más importante. Os leo en comentarios, gracias.